Esto ocurrió la tarde de ayer en la estación del metro Miguel Ángel de Quevedo de la línea 3, justo en el día de su reapertura. Usuarios captaron el humo en la estación que salía de uno de los vagones. La falla se debió a que las zapatas de madera del sistema de frenado se quedaron pegadas. El tren fue retirado y llevado a la zona de talleres sin que se presentaran mayores incidentes. ¿Qué dirá de esto la que solo es la directora del metro? El gobierno de México analiza regular el funcionamiento de las redes sociales. Ayer en una conferencia, en la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que la Unidad de Normatividad de Medios realizará un estudio para saber si es viable tomar dicha decisión. Detalló que en caso de que se avance en la regulación del marco normativo en la que operan las redes sociales, se garantizará en todo momento la libertad de expresión. Primero, defender la libertad de expresión en todo y en todos los sentidos. Segundo, también defender los derechos de tercero y la afectación que pudiera tener esta libertad de expresión respecto de los derechos de tercero, porque ningún derecho humano es absoluto. Todos los derechos humanos tienen restricciones. México inició este 2021 con grandes adversidades respecto a la pandemia y a la violencia que impera en gran parte del país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero se registraron 2.379 homicidios, lo que representa el 7.2% de los 32.729 que murieron por COVID en este periodo. Sin embargo, a pesar de que los fallecimientos por el virus superan en gran medida los asesinatos, estos tuvieron un aumento del 8.4% en comparación con lo registrado en diciembre del año pasado. Lamentablemente, que existan personas que lucren con el dolor ajeno es algo patético. Luego de que en las últimas semanas se estuvieran presentando fraudes en internet y estafas en el contenido de los tanques de oxígeno, debido a su alta demanda por el tema del coronavirus, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, detalló que hasta la fecha han bajado de las redes 1.200 perfiles y 130 páginas que defraudaban a las personas. Ante esto, recordó que solo hay 3 empresas responsables y que tienen oxígeno para comercializar, oxígeno medicinal, Infra, Medigas y Criogas. Son las 3 empresas y las 3 marcas con las cuales se vende oxígeno medicinal. Cualquier otra cosa de antemano es un fraude. Mejor, en vez de dejarse engañar en las páginas de internet o de Facebook, mejor acudan directamente. Este año habrá elecciones federales y solo quedan 10 días para realizar algunos trámites relacionados con la credencial para votar. Ante esta situación, el Instituto Nacional Electoral decidió que la gente puede acudir a sus más de 800 módulos en todo el país sin realizar previa cita. Sin embargo, esto generó largas filas, lo que significa un gran riesgo de contagio por la pandemia. Este es el calvario que vivieron ayer algunas personas en los módulos del INE que se encuentran en la Ciudad de México. ¡Ah, qué buena idea del INE! Qué Dios. pésimo trabajo está haciendo el INE, es una vergüenza verdaderamente lo que están haciendo aquí. Vean nomás el abotagamiento que tienen ya toda la calle. En el sistema y por teléfono es imposible que te puedan dar una cita. Entonces, qué lamentable que hoy en semáforo rojo se tenga que implementar esta medida así. Con esta pandemia, esto es absurdo. Nos están exponiendo a todos. Autoridades de salud continúan los estudios para determinar si los 4 casos registrados en Jalisco corresponden a una variante mexicana del COVID-19. Más adelante vamos a hablar de este tema con el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado en contra de la influenza. No le cambie, quédese con nosotros. Esto es Imagen Noticias. Señores, 5 de la mañana con 55 minutos. Como todos los días, queremos que participe con nosotros en nuestra pregunta del día a través de redes sociales. Dígame, ¿cree que las redes sociales deberían tener una regulación por parte de los gobiernos como lo planea el mexicano? Tema polémico, platique con nosotros, sí o no, a través de @ImagenSea, opine utilizando el hashtag Abre los Ojos y por supuesto permanezca bien informado aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea.
La pandemia de coronavirus ha provocado que este 2 de febrero se celebre de manera atípica. Por ello, vendedores de tamales ofrecen a sus productos a través de internet para evitar contagios. Sí, buenos días, tamales del gallo. Buenos días. Buenos días. Quisiera pedir mis tamales para ayudar, por favor. ¿Cómo no? Dígame, ¿de qué los va a querer? Quisiera pedir 2 verdes. ¿2 verdes? 2 de mole. 2 de mole. A fin de no perder las tradiciones por el Día de la Candelaria y no poner en riesgo a la población para que salga a la calle, en Netzahualcóyotl se lleva a cabo la Feria de Tamal virtual. Ya que la gente no puede salir, nosotros llevamos a su domicilio. Y otra cosa es que si la gente viene hacia casa, nosotros podemos contaminar más, que no haya más contagios. Hay que evitar todo eso. Por eso nosotros llevamos a domicilio. Si llega la gente aquí, pueden comer en sus carros o llevarse a su domicilio. El año pasado se registraron largas filas por espacio de 3 días en la Feria del Tamal. Sin embargo, ahora para evitar que las personas se contagien y ayudar a la economía de este sector, 130 comerciantes ofrecen sus productos vía internet. Ahorita porque estamos en semáforo rojo y estamos con este rollo de la pandemia, estamos trabajando a distancia, mandándole su pedido a domicilio. Esto es, bueno, nos hablan por teléfono, nos hacen su pedido y nosotros se los enviamos a su casa para que no tengan que salir de casita. La medida ha sido bien tomada por la población, pues aunque el exhorto es a no reunirse, muchas personas buscan que quien obtuvo el muñeco de la rosca cumpla con los tamales. Parece una perfecta estrategia, ya que así ya no se aglomera la gente, ya que el día 2 de febrero se aglomera mucho la gente, entonces ya siendo virtual es más fácil y complejo que lleven los pedidos a sus casas y más cómodo. Por internet ya hace que la gente no salga y no se aglomeren en un cierto punto y hace que el contagio sea más reducido. Está bien que no salgan porque aquí podemos hacer nuestros pedidos para casa. Ahora para el 2 yo vine incluso a hacer mi pedido para que no salga la familia y esté un poco más segura. Lo voy a festejar con mi familia porque cada año festejamos. Incluso pues ahora vine a hacer el pedido. Así con este tipo de medidas se busca conservar las tradiciones y evitar contagios, pues Netzahualcóyotl ocupa el segundo lugar con casos COVID en el Estado de México. Aquí tenemos estos ricos tamales deliciosos. Este es de tamalito oaxaqueño de rajas con queso. Tenemos el de guajillo con mole y tenemos verdes de hoja de maíz y de rajas con queso. Tenemos más variedad. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. La Secretaría de Salud aún no confirma que los 4 casos registrados en Jalisco correspondan a una variante mexicana del coronavirus. Así lo dijo el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López Ruidara. Agregó que los estudios continúan y que ya se descartó que los casos que sean de la variante detectada en Sudáfrica o Brasil sean los que se encuentran en México. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó que vamos a recibir 870,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca a partir de este mes y el siguiente. Dijo que se accederá a los insumos a través del mecanismo COVAX para seguir enfrentando la pandemia de coronavirus en nuestro país. Por otra parte, también Ebrard confirmó que este martes llegará a nuestro país el segundo embarque con 25 toneladas del principio activo de la vacuna de AstraZeneca Oxford, que se envasará y distribuirá desde México hasta América Latina. Se espera que el arribo sea poco antes de las 8 de la mañana, ya que el vuelo desde Argentina despegó a las 10 de la noche y tiene una duración aproximada de 9 horas con 40 minutos. ¿Cómo va la vacunación en México? Ayer se aplicaron 1,621 dosis de Pfizer en el país. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 675,202. Estas corresponden al 0.53% de la población total de nuestro país. Las autoridades sanitarias detallaron que 43,455 dosis corresponden al esquema de vacunación completo, personas que han recibido las 2 dosis de la vacuna. Y vamos a ver las cifras diarias del coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 1,869,708 casos confirmados acumulados, 5,448 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer 564 fallecimientos más. Así, el número de muertes ya está en 159,100. La tasa de letalidad en nuestro país es del 8.5% y la mundial es del 2.2%. Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, informó que el número global de nuevos casos confirmados de COVID ha registrado descensos por tercera semana consecutiva. Durante un evento virtual desde la sede en Ginebra, agregó que esto muestra que el virus se puede controlar incluso con las nuevas variantes en circulación. For the third week
Por tercera semana consecutiva, el número de nuevos casos de COVID-19 reportados a nivel mundial cayó la semana pasada. Todavía hay muchos países con un número creciente de casos, pero a nivel mundial esta es una noticia alentadora. En Italia se relajaron las medidas para evitar contagios de coronavirus y empezó la reapertura de negocios. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos dijo estar comprometido a que los migrantes indocumentados reciban vacunas contra el COVID-19. En un comunicado, agregó que respalda el acceso igualitario a las vacunas. Italia relajó las medidas anti-COVID en casi todo el país, autorizando la apertura de museos y monumentos como el Coliseo de Roma. Lo anterior, pese a las duras restricciones vigentes en varios países de Europa. 11 personas de diferentes regiones de Reino Unido han dado positivo a la variante sudafricana del coronavirus sin tener vínculos con personas que hayan viajado recientemente. Dicha situación ha llevado a las autoridades a poner en marcha pruebas masivas en varias zonas para contener el brote. Y bueno, el partido Encuentro Social tiene un diputado más que incómodo en sus filas. Se trata de Marcos Zapotitla, quien está acusado de violación. Ayer la sesión del Congreso de Morelos se suspendió por su presencia. El ambiente se puso muy tenso y fueron varias las legisladoras que lo enfrentaron. De regreso del corte le voy a tener las voces, los momentos de esta polémica, de este legislador impresentable al que de forma incomprensible lo defiende el gobierno. La Ciudad de México permanece en semáforo epidemiológico rojo. A partir de hoy reabren comercios no esenciales en la modalidad de venta al aire libre. Dueños de establecimientos buscan poder vender sus productos. En calles del centro histórico, los comerciantes establecidos no pueden abrir por las restricciones impuestas, pero aún así montaron su propio operativo con sus halcones para evadir las verificaciones. Estas imágenes las grabó el reportero, nuestro compañero Humberto Padgett. Personas montadas en bancos con binoculares que avisan cuando vienen los operativos y cuando detectan que llegan los policías y el personal del Instituto de Verificación Administrativa. Esto fue lo que ocurrió el día de ayer. Daniel Becker-Feldman, presidente y director del grupo financiero Mifel, fue electo por unanimidad el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México. Ocupará el encargo en el marco de la 84ª Convención Bancaria a celebrarse en marzo próximo. En el proceso de votación directa participaron los 49 bancos asociados ante notario público para garantizar la transparencia. El actual presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, deseó éxito al presidente electo y destacó su profesionalismo, capacidad y experiencia en el gremio. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, solicitó a las Secretarías de Economía y de Salud considerar al turismo como una actividad esencial para la economía del país. Argumentó que antes de la pandemia el turismo en México presentó un consumo de 172 mil millones de dólares, 82% nacional y 18% extranjero. También fue la tercera fuente generadora de divisas con 24.573 millones de dólares, equivalentes al 8.7% del Producto Interno Bruto, además de 4.4 millones de empleos directos y 6 millones indirectos. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 30.211 puntos, el Nasdaq 13.403 unidades, la Bolsa Mexicana 42.985 puntos. Los billetes: el dólar 19 pesos con 83 centavos a la compra y 20 pesos con 84 centavos a la venta. El euro 23 pesos con 39 centavos a la compra y 25 pesos con 38 centavos a la venta.
Ahí inició el segundo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión con un asunto no inscrito en el orden del día. En su facultad como presidente, López Obrador envió una iniciativa preferente para reformar la ley de la industria eléctrica. El documento, el presidente asegura que desde hace 3 décadas se ha impuesto un proceso de privatización de la industria eléctrica, por lo que con esa reforma busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. La pandemia y la polémica que generaron algunas iniciativas han retrasado considerablemente la agenda del Congreso de la Unión. Como ya se lo decía, ayer inició el segundo periodo ordinario de sesiones y entre los pendientes que tienen los legisladores se encuentran las iniciativas respecto al outsourcing, la ley del Banco de México, la ley de la Fiscalía de la República, la reforma al Poder Judicial, así como la de ciencia, además de la regulación de la marihuana. ¿Qué le parece si en este momento nos enlazamos con el señor Rodrigo Pacheco, que nos está haciendo el feo con sus periódicos allá, Imagen Empresarial? Señor Pacheco, buenos días. Buenos días, mi querido Paco, y es que quiero hablar de algo que justo acabas de comentar, es la nota principal del periódico Excelsior, que se le plantean reforma que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad, iniciativa preferente del Ejecutivo, como ya lo decías, y se plantea, por ejemplo, la jerarquización. Aquí tienen un pequeño cuadrito que dice: primero, energía producida en las plantas hidroeléctricas; segundo, energía generada en otras plantas de la CFE; tercer lugar, energía eólica y solar generada por particulares; y en cuarto, energía de ciclo combinado de empresas privadas. Y bueno, mi Paco, pues esto sin duda es un asunto que ha sorprendido, sobre todo porque no se tenía en el radar, digamos, una iniciativa preferente de esta naturaleza. Y lo cierto es que pues hay, digamos, una dimensión en términos de los acuerdos que tiene México con Estados Unidos particularmente y Canadá en materia incluso medioambiental, que podrían chocar con esta situación, y sobre todo pues lo que vimos desde todavía finales de la administración de Donald Trump en términos de la inquietud que expresaron en ese entonces el secretario de Estado, el secretario de Comercio y el secretario de Energía de la Unión Americana, todavía en tiempos de Trump, en las últimas semanas, pues empujados un poco por la capacidad de cabildeo que tienen las empresas energéticas allá, y esto evidentemente pues se va a ramificar, digamos, en distintos ámbitos que pueden llevar a que esta agenda choque en pues la parte más importante que tiene hoy por hoy la economía mexicana, que es justamente las exportaciones y las exportaciones a Estados Unidos. Y recordar que un líder de la Cámara de Representantes, bueno, un legislador demócrata evidentemente, fue respaldado por 122 de sus compañeros para incluir en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá al Acuerdo de París. Recordarás que el Acuerdo de París es este gran conjunto de consenso en donde muchas naciones se comprometieron a objetivos específicos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, lo que están proponiendo estos legisladores es incluir al Acuerdo de París como parte de los acuerdos que se tienen que cumplir bajo el capítulo 24.8 del TEMEC. Entonces, bueno, lo que te quiero decir, mi Paco, es que sin duda esto pues ha sorprendido y hay mucho que se debe reflexionar en función de esta visión, sobre todo porque, bueno, pues hoy el mundo está avanzando rápidamente hacia las energías renovables y para ello se requieren muchas inversiones, mucho dinero, y en función de eso, pues entender si existe la capacidad con una visión en donde el Estado lleva la rectoría o si más bien tendríamos que seguir, digamos, en lo que se había planteado, en donde es el sector privado el que aporta muchos recursos y puede alimentar y sofisticar a México en su matriz energética, mi querido Paco. A mí lo que me parece, mi querido Rodrigo, es que esto va a ser un choque de trenes, porque es evidente que ya hay una voluntad del gobierno norteamericano, el nuevo gobierno encabezado por Joe Biden, que tiene un compromiso medioambiental, también un grupo de legisladores, y esta reforma va totalmente en contra de ese mismo espíritu, así que creo que terminantemente va a haber un choque de trenes en algún momento, independientemente de que esto creo que no va a ser algo de lo que el gobierno de los Estados Unidos haga, pues se haga el menso, ¿no? Como se sucedía en las épocas de Trump. A mí me parece que aquí se iban a poner el dedo en el renglón, porque hay además de todo algunos demócratas, perdón, que están muy sentidos con el gobierno mexicano. Así es, Paco. Por ejemplo, veía que Chuck Schumer, el líder de del Senado, obviamente demócrata, él votó en contra del TEMEC, por ejemplo, para entender, y la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, ya venimos con una óptica sobre México, pues no tan benévola, digamos, hacia el TEMEC, claro, por cuestiones políticas, y eso, bueno, pues habrá que considerarlo, entendiendo además que Joe Biden, siendo un tipo pragmático, tampoco veo que se vaya a dar un tiro en el pie
haciendo volar por los aires la relación con México, pero sí que la presión se va a intensificar hacia nuestro país, porque como bien dices, lo del cambio climático en la administración de Joe Biden no parece ser simplemente un oropel para quedar bien ante la comunidad internacional, sino algo al que le está apostando fuerte. Y ahí está el anuncio, por ejemplo, de General Motors de suspender ya a partir de 2035 la venta de vehículos de combustión interna, y eso tiene que ver todo con la matriz energética y sobre todo pues lo dislocado que va a quedar el petróleo. No totalmente, porque evidentemente hay muchos derivados del petróleo, plásticos, etcétera, y va a seguir, pero como uno de los componentes importantes del petróleo pues es la gasolina, la refinación de diésel y gasolina, y ahí sí creo que se va a dislocar pues ya en los próximos 14 años, mi querido Paco. Así es, mi querido Rodrigo, como siempre un gusto. Nos vemos al Arregle ese ratito, Paco. escritorio, por favor. Vamos a la información internacional, Quique Villanueva. Muchas gracias, Paco. Te cuento que tras el golpe de Estado perpetrado este lunes en Myanmar por parte del ejército de China, y China llamó a todas las partes implicadas a solucionar sus diferencias en el marco legal y constitucional. Rusia también se pronunció y dijo analizar atentamente la situación. Por su parte, las máximas autoridades de la Unión Europea condenaron el golpe. Y mire, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la situación de Myanmar. En un comunicado dijo estar sumamente preocupado por la detención de la líder Aung San Suu Kyi y otros miembros de su partido. Y mire, tras el pronunciamiento de Antonio Guterres, el gobierno de México dijo que sigue con gran preocupación los hechos ocurridos en Myanmar y se sumó a la condena. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno mexicano ha hecho un llamado a todas las partes a recuperar lo antes posible los canales legales y democráticos que permitan construir consensos internos y alcanzar las aspiraciones de paz, democracia y desarrollo sostenible de la población de Myanmar. Y la Fiscalía de Rusia se declaró a favor de un encarcelamiento para el líder opositor Alexei Navalny durante varios años. Esto tras la represión de las manifestaciones a su favor realizadas el domingo. Buscan revocar la suspensión de la pena de Navalny por haber violado su control judicial en un caso que se remonta al 2014. Y el gobierno del presidente Joe Biden consideraría aplicar nuevas sanciones a Corea del Norte y otras a Rusia. Así lo dio a conocer el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien criticó a Moscú por la represión contra los manifestantes que apoyan al opositor Alexei Navalny. En cuanto a Norcorea, el funcionario sostuvo que se podría usar más sanciones como una forma de lograr la desnuclearización de la península coreana. Este lunes fue suspendida la sesión del último periodo legislativo en el Congreso de Morelos. Al menos 11 diputados abandonaron el pleno luego de que el legislador Marcos Zapotitla, quien está acusado de violación, se negara a abandonar el recinto. 9 diputadas y 2 diputados dieron un ultimátum para que este miércoles a más tardar el legislador Zapotitla sea expulsado o removerán del cargo al presidente del Congreso, Alfonso de Jesús Otero. Vean nada más qué vergüenza lo que sucede ahí. Es incómodo para nosotras continuar el inicio de periodo ordinario en presencia del diputado Marcos Zapotitla Becerro. Por lo que estamos pidiendo en nombre de todas las mujeres del estado de Morelos, respeto para nosotras. Diputado, por favor, retírese. Es indignante para nosotros tener que soportar esta situación. Por eso les comentamos aquí a las mujeres de Morelos que no vamos a continuar. Otro caso de acusaciones de violación es el del precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado. Ayer se le preguntó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre este asunto y esto fue lo que respondió. ¿Qué opinión le merece que un personaje con estas características y con estos antecedentes quiera pues ser gobernador de una entidad que de por sí también está golpeada por la violencia? Ahí más bien se lo dejo a Morena, al partido, es una cuestión del partido. Y sí decir que en estos casos siempre son las encuestas las que determinan a un candidato o a otro para un estado. Entonces ahí pues tiene que ver Morena cuál es la condición de estas denuncias y pues son ellos los que tienen que definir a partir de la información que tiene. ¿Le parece correcto, le parece ético que pueda aspirar a esto? Bueno, hay denuncias, que yo sepa no hay sentencias y por eso digo que quien tiene que definir esto, yo confío en la dirigencia del partido Morena.
En otros temas, ayer durante la conferencia matutina, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, fue cuestionada sobre la atención que le ha dado a los grupos de manifestantes que se encuentran afuera de las oficinas de Gobernación. Aseguró que han sido atendidos, pero es su decisión mantener los campamentos. Entre los que se encuentran afuera de la Segoba hay quienes denuncian tortura de militares, asesinato por parte de policías estatales en Guerrero, además de padres del caso de la guardería ABC. Esto fue lo que le respondieron a Olga Sánchez Cordero sobre la atención a sus casos. Que dejen de echar mentiras, que nos den la cara y que cumplan los compromisos que hicieron desde diciembre. Porque sí son muy buenos para salir en el diario oficial y decir, ay, sí, les estamos resolviendo esto, lo otro, y no es cierto, lo que buscan ellos es dinero. Es mentira, pues. Yo no me muevo de aquí hasta que no me resuelvan. Olga Sánchez Cordero también habló sobre el estado de salud del presidente López Obrador. Detalló que avanza en su recuperación y confió en que el próximo lunes se reincorpore a sus tradicionales conferencias matutinas. Tras permanecer aislado por considerarse caso sospechoso de COVID-19, el subsecretario Hugo López-Gatell regresó a la conferencia de prensa sobre las defunciones por el coronavirus. Confirmó que el presidente López Obrador participó en la reunión semanal de evaluación de la pandemia la noche de lunes, ya que sigue prácticamente asintomático y evoluciona favorablemente. Y participó desde luego el presidente, muy activo, muy enérgico, muy enfático como es él, dando seguimiento muy cuidadoso a todo lo que hacemos, y esto es exactamente producto de que sigue en muy buena evolución, sigue recuperándose, están prácticamente transcurriendo los días en los que su organismo irá eliminando el virus, pero prácticamente asintomático. Y esto nos da muchísimo gusto, puesto que hoy completa una semana del inicio de los síntomas. ¿Qué le parece? Vamos al clima con Samantha Robles, Ami Rocks. Gracias, mi querido Paco. Buenos días, 6:27 minutos. Veamos lo que va a suceder en territorio nacional con mucho gusto. Pues bueno, vemos que se ha limpiado un poco de centro a sur las condiciones debido a lo que se fue el sistema frontal número 33. Ahorita se va a quedar bastante inestable toda la frontera norte, desde Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Mantienen nublados y alto potencial de lluvias para el día de hoy, porque además se asocia esto que es una corriente en chorro subtropical. ¿Qué es eso, Sami? Son nublados en niveles medios y altos y están en la parte noroeste y en el Mar de Cortés, hacia la zona costera de Baja California y de Sonora. En el noreste mexicano también hay vientos presentes muy hacia la frontera norte del noreste. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, vientos rondando 60-70 kilómetros por hora. Y esta A no es de Avengers, es una A de altas presiones que va a estar en el centro y en el sur con cielos despejados, favoreciendo que las temperaturas por la tarde aumenten y por la mañana se sigan manteniendo bastante frías. Vamos a ver ahora las temperaturas en el norte del país. ¿Qué es lo que va a suceder en Monterrey, Nuevo León? Regios, ¿cómo despertaron hoy? 12 grados, fíjense, máximas de 22, Chihuahua en 8, máximas de 25, Mexicali 27, 9 grados en Tijuana y esta mañana en Hermosillo, Sonora 13 grados, a pesar de que por la tarde llegaremos a los 30. ¿Qué tal el calorcito? Bueno, pues ahora en La Paz, Baja California Sur, 25 grados centígrados, máxima, mínimas de 15, Mazatlán, Sinaloa muy similar, Durango en 6 grados, lo mismo en Zacatecas, la tierra de Xtal, San Luis Potosí 5 grados centígrados, máximas de 24. Seguimos en termómetros templados cálidos por la tarde, fríos por la mañana. Vallarta 18, Morelia despierta en 5, 24 grados en Acapulco, Guerrero, los 30 grados de siempre de todo el año, y Puebla 24 con mínimas entre 5 y 8 grados centígrados. Tampico, máximas de 23 con mínimas de 15, con cielos parcialmente nublados, bellísimo Tampi Bay. Ciudad de México despierta en 6, Querétaro despierta en 4, es muy frío, máximas de 26. Veracruz 24 grados centígrados, mínimas de 17, Villahermosa, Tabasco 25, Campeche 23 y Mérida llegará a los 25 grados centígrados con unas mínimas de 12. Oaxaca despierta en 7 y es un contraste importante con 26 grados por la tarde. Cancún 24 y una mínima en los 16, mientras que Tuxtla Gutiérrez, Chiapas llegará a 26 grados con mínimas hacia los 10 grados. Vámonos ahora a un resumen de información. El Gobierno de México analiza regular el funcionamiento de las redes sociales. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que la Unidad de Normativa de Medios realizará un estudio para saber si es viable tomar dicha decisión, respetando siempre la libertad de expresión.
Ante fraudes y estafas en la venta de tanques de oxígeno, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que han bajado de las redes 1.200 perfiles y 130 páginas defraudadoras. Recordó que solo hay 3 empresas reconocidas para vender tanques: Infra, Medigas y Criogas. La Secretaría de Salud aún no confirma que los 4 casos registrados en Jalisco correspondan a una variante mexicana del coronavirus. Los estudios continúan y ya se descartó que los casos sean de la variante detectada en Sudáfrica o Brasil. De cara al proceso electoral de junio, ayer en varios de los más de 800 módulos del INE se registraron largas filas para tramitar la credencial para votar, pues la fecha límite es el 10 de febrero. El instituto ofreció la oportunidad de tramitar la renovación sin previa cita. En Fresnillo, Zacatecas, 5 personas fueron asesinadas durante la madrugada del domingo. La policía informó que se trató de 3 mujeres y 2 hombres que fueron sorprendidos por sujetos armados. Las víctimas se encontraban al interior de 2 automóviles cuando fueron acribillados. Todos portaban uniformes de una empresa minera ubicada en la zona. Familiares y amigos de la profesora Jessica González exigieron justicia. Ella tenía 21 años e impartía clases de nivel básico por línea por la pandemia del coronavirus. Fue asesinada en septiembre pasado y su presunto Hay muchísimas trabas de acuerdo al sistema que de repente no estamos tan de acuerdo y que tienen que cambiar. A 132 días del violento crimen donde Jessica fue privada de su existencia y su cuerpo abandonado en un predio al sur de Morelia, su familia no quita el dedo del renglón. Religiosamente, cada mañana acude a la fiscalía para solicitar información de los avances y presionar para que el crimen no lo sepulte el olvido, sin recibir la mínima respuesta. Confío en que habrá justicia, pero sin embargo el que haya justicia no lo va a delimitar un juez, sino la ciudadanía. Los padres y hermanos de Jessica saben que cualquier decisión del juez será insuficiente para calmar el dolor, el coraje y la indignación, pero quieren una pena ejemplar en un intento por frenar estos crímenes que siguen enlutando decenas de hogares en todo el país. Para Imagen, Miguel García Velázquez. Un saldo de 6 personas lesionadas dejaron 2 accidentes de tránsito ocurridos en el estado de Querétaro. En el primero, un camión que transportaba productos lácteos volcó. Esto sobre un tramo de la carretera federal México-Querétaro. Sus tripulantes resultaron lesionados. El segundo incidente ocurrió en la capital, en donde los 4 ocupantes de un auto que viajaban en estado de ebriedad chocaron en contra de una unidad. Uno de ellos fue llevado al hospital por lesiones graves. Bueno, el fin de semana un bote de lujo explotó frente a las costas de la isla en Cancún, Quintana Roo. Según testigos, primero se escuchó una fuerte explosión y luego vino el incendio. Los tripulantes lograron pasar a otra embarcación que llegó a auxiliarlos. Al final llegaron los equipos de emergencia y no pasó a mayores. Híjole, lo que cuesta ahí el barquito que se les quemó. Gracias, mi Robert. 6 de la mañana con 39 minutos. Le repito nuestra pregunta del día. Participen. ¿Cree que las redes sociales deberían tener una regulación por parte de los gobiernos? ¿Cómo lo planea el mexicano? Aquí está el resultado hasta este momento que dicen. Pues ahí está, 13% cree que sí deberían regularse. 87% dice que no. @Imagen Sea son nuestras redes sociales. Hay que seguirnos en este momento a través de Twitter, Facebook e Instagram. En las 3 está posteada nuestra pregunta y en las 3 puede participar, por supuesto, todos los días. Y hasta aquí la información.
Es que bueno, antes de irnos a un corte, vamos a ver a este joven que estamos viendo, que se llevó la decepción de su vida, una que pues muy probablemente muchos nos hemos llevado en algún momento, y es que aún nos cuesta trabajo asimilar. En Estados Unidos, Joe se enteró de que su sueldo no estaba completo por culpa de los impuestos. Mire, qué tremenda decepción se llevó el muchacho luego de que le quitaran $21 de los 280 que ganó. Pues no te fue tan mal, compadre. Aquí a veces nos quitan hasta más, ¿no? Eso es la vida, mijo, eso es la vida para que madure. Hasta aquí la información, hacemos una pausa y regresamos. Consiguió su primer cheque, el primer cheque en su vida. Joe, ¿a dónde vas? Te quitan impuestos, Joe. Bienvenido al mundo. Y mire nada más, ocupar el conocimiento de unos para ayudar a otros. El gerente de un restaurante de comida rápida en Carolina del Sur, Estados Unidos, salvó el día en una clínica de vacunación que estaba saturada. Utilizó su experiencia para agilizar las filas de autos y ordenar los turnos de las personas que llevaban horas esperando. Tras la ayuda del hombre solicitada por el propio alcalde de la localidad, se logró vacunar, imagínense nada más, a 1,000 personas en un solo día en ese lugar. Hay que traerlos para acá para que nos ayude a vacunar. Y bueno, ¿qué le parece? Esas son las indicaciones del mesero para huir en caso de que lleguen las autoridades a este bar que decidió abrir en plena pandemia aquí en la Ciudad de México. El lugar se llama Mila, está ubicado en la colonia Prado Churubusco, en la alcaldía de Coyoacán. Decidió dar servicio de forma clandestina en semáforo rojo. Grupo Imagen documentó la venta de alcohol y otras violaciones a las medidas sanitarias. Viernes y sábado abrieron hasta las 2 de la mañana. Y si llegan, órale, córrale a la cocina. 6 presuntos asaltantes y extorsionadores vinculados a la Unión Tepito fueron detenidos ayer por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, en la colonia Morelos, en la Cuauhtémoc. Los sujetos fueron captados despojando de sus pertenencias a un ciudadano, esto en la calle de Peralvillo. Al notar la presencia de los agentes, intentaron huir a bordo de motocicletas y al final, pues bueno, fueron detenidos. Por supuesto, se les aseguró un arma de fuego tipo escopeta, 2 armas cortas, alrededor de 20 cartuchos útiles, 5 motocicletas y dinero en efectivo. Ratas infelices. Le agradezco, por supuesto, como es martes, a mi querido Arturo Ávila que esté con nosotros el día de hoy. Querido Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Paco, muy buenos días, ¿cómo estás? Y por supuesto, muy buenos días, amigas y amigos de Imagen. Pues Paco, la semana anterior el INEGI dio a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2020. Este censo, Paco, brinda la información más relevante de la población y de sus viviendas y se utiliza para construir políticas públicas. Todos estos datos sirven sin duda para que diferentes organismos, tanto públicos como privados, tomen decisiones políticas, económicas y sociales en beneficio de la sociedad. Los datos del INEGI, Paco, son el soporte de la planeación y elaboración de planes de desarrollo y a diferencia de las encuestas que solo obtienen información de una muestra, el censo recoge datos de cada vivienda que hay en el país. Por eso es bien importante reconocer el esfuerzo que hizo el instituto, los entrevistadores y en general todo el personal que participó en la recolección de la información y más tomando en cuenta, Paco, que estamos en medio de una pandemia. Los datos del Censo de Población y Vivienda en 2020 reflejan avances y rezagos que ha tenido el país en los últimos 10 años. Como podemos ver en la pantalla, los indicadores muestran que hay avances en distintos rubros.
Por ejemplo, en la tasa de analfabetismo, que pasó del 6.9 en 2010 al 4.7 en el 2020, los años promedio de escolaridad, que pasaron de 8.6 en 2010 a 9.7 en 2020, la calidad de vida en una década a otra se incrementó de forma importante, la disponibilidad de teléfonos celulares de las viviendas creció de manera impresionante, del 65% al 87%, y el Internet también con un crecimiento súper importante, del 21 al 52%, así como el uso de computadoras o laptops del 29 al 37.6%. Los datos, Paco, revelan el país que somos actualmente. En el caso, por ejemplo, de mi tierra, en Aguascalientes, la tasa de analfabetismo pasó del 3.3 al 2.1, el promedio de escolaridad subió de 8 a 10.3 y el porcentaje de personas que cuentan con un refrigerador en su casa es del 94.6%, con una lavadora del 87% y con un automóvil del 62%. Como vemos, hay datos buenos, hay algunos no tan buenos y hay otros malos también. Lo nuevo es que, a diferencia de hace 10 años, hay menos analfabetismo, hay un promedio educativo mayor, los hogares cuentan cada vez con una mayor disponibilidad de bienes, pero si bien es cierto que avanzamos, hay otros datos que no son tan buenos, como el rezago de otros 15 estados en varios rubros, y pensar que porque hay distintos Méxicos es una visión muy corta, Paco, o echar campanas al vuelo y pensar que lo hicimos bastante bien es todavía peor. Los retos son todavía muchos y necesitamos mejorar sin dudas. Pensar que porque tenemos estos indicadores estamos bien y las políticas públicas de los años recientes han sido correctas, en mi opinión es muy conformista. Esto lo traigo a colación porque muchos gobiernos se han sumado a esta lógica de señalar que los avances son suficientes y yo creo que esta lógica es autodestructiva porque impide progresar. Por eso es bueno voltear a ver otros países que han hecho cosas distintas y que han innovado. La fórmula mágica es inversión, más investigación y desarrollo de tecnologías y, por supuesto, políticas con dimensión social. Ahí hay ejemplos muy claros, ahí está Corea del Sur, ahí está Alemania, ahí está Finlandia, ahí está Suiza, ahí está Israel, ahí está Suecia, que han logrado crecimientos mucho más importantes que el nuestro en muy poco tiempo. Por eso es importante reconocer, Paco, que hace falta mucho por hacer para mejorar la calidad de vida de los mexicanos a través de mejor educación, una cobertura de salud universal y dotando de infraestructura, investigación y desarrollo y servicios de calidad para todos, Paco. Pues querido Arturo, la verdad es que hay que recordar, por ejemplo, cuando en los informes presidenciales un presidente de la República decía o empezaba el informe diciendo cuántos mexicanos éramos. Antes se decía que gobernar era poblar. Después tuvimos un bono poblacional muy importante que no supimos qué hacer con él. Hoy en día tenemos una gran cantidad de datos, tenemos también además una gran cantidad de avances, pero creo que los retos son enormes, como bien lo has dicho. Así es, Paco, los retos son gigantescos y te digo, traigo esto a colación porque de pronto las cifras sí pueden parecer buenas, pero sin duda podríamos estar mejor. Por eso la comparación debe hacerse con otros países que han hecho cosas distintas y no echar campanas al vuelo y pensar que lo hemos hecho muy bien. Hay que estar mejor y podemos estar mejor. Tú decías Corea del Sur, una acotación rápida para finalizar. Cuando fue Fox de visita a Corea del Sur, México era una economía de mayor nivel que la de Corea del Sur y hoy nos han dejado muy, muy abajo y en tecnología ni digamos. Gracias, querido Arturo, buenos días. Gracias, Paco. Ahí el mejor ejemplo. Abrazo desde la distancia. Gracias, igualmente. Vamos con Marlene Stahl y Quique Villanueva. Gracias, Paco. Y ya vente para acá para que platiques con nosotros. Tenemos noticias muy interesantes. Miren nada más lo que pasó en Estados Unidos. Pues esa nota. Tremenda guerra de nieve que se armó en Virginia, en Estados Unidos. Esto luego de que una fuerte tormenta cubrió gran parte del estado. Familias enteras salieron a las calles para disfrutar de la vista y de los combates. Pues ahí lo tienen. Aquí en México no nos ha tocado nevadas de ese tipo, sino yo también ahí andaría, creo. Yo creo que es relajante, ¿no? Ya con toda esta presión que tienes en la pandemia, agarrarte a bolazos de nieve. No, sobre todo cuando está bien congelada la nieve es muy relajante. Sí, no te va a partir. Tienes ganas de relajarle la cara al otro. Te quedas todo relajado, inconsciente. Sí. Y miren, quienes también disfrutaron de la nieve fueron estos pandas del Zoológico Nacional de Estados Unidos en Washington. Estos pandas son súper divertidos. Las cámaras de seguridad del lugar captaron, miren nada más,
cómo se echaba de panza y de lomo. Como gorda en tobogán. Ahora sí, qué tal cual. preciosos. Pero además, mira, subía con toda la tranquilidad del mundo y luego otra vez se dejaba caer. Y bueno, estas pendientes se hicieron maravillas con estos pandas que subían y bajaban una y otra vez. Y bueno, o sea, así se deslizaban estos simpáticos animalitos. Aunque tú estabas diciendo hace unos días que son súper bravos, ¿no? No son animales cariñosos, o sea, son nada más, los pueden manejar las personas que los alimentan, pero con los demás son animales un poco agresivos. O sea, son peligrosos, porque yo te decía que quería un pandita y me regañaste. No, al revés, dije, cómprate dos para que de una vez nos libre. ¿Qué pasó? ¿Se la tragó? Así me gritó espantoso. Ay, sí, ajá. ¿Tú te acuerdas cuando nació Akito Huipanda, el primer panda que nació en cautiverio en México? No. O sea, conozco la historia, no me acuerdo, pero sí. Es más, Yuri cantó la canción. No, pero es que todavía no le tocó. Panda. Pero estaba, si es que no había nacido, porque yo de RBD para acá. El primero fue otro, los papás eran Jin Jin y Pepe Pepe. Ajá. Y el primero, incluso, Togui. Son tan chiquitos, no sé si ha visto un panda, el panda recién nacido es de este tamaño. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Sí, Togui fue el primero y luego el otro. No, el primero se murió, lo ahogó Jin Jin. Porque son tan chiquitos. Entonces sí son agresivos. No, es que son muy chiquitos. Entonces se le pone encima por darle calor y pues lo ahogó. Pero el segundo ya fue Togui Panda, se hizo un gran concurso y se le puso Togui, que es niño, no me acuerdo en qué, y después pues ya hizo Yuri la canción y Togui Panda le pusieron el pandita del amor y ya, sí. Pandita del sepulcro. Lo que sí es que, bueno, tomen en cuenta las recomendaciones de Paco. Nosotros estamos acostumbrados a creer por este tipo de imágenes que los pandas son muy lindos. Sí, pues, si se encuentra un panda porque anda por allá en Asia, en Asia no se acerque. Sí. Pero bueno. Otra particularidad, todos los pandas, como son originarios de China, son propiedad del gobierno chino. Todos absolutamente son su propiedad. ¿Son como patrimonio nacional? Son patrimonio nacional. Órale. Los dan a préstamo los zoológicos del mundo, pero todos son propiedad del gobierno chino. ¿Pero aunque nazca aquí? Aunque nazca aquí. Sí, porque los originales te los da el gobierno chino. Veras, hay que hacer eso con el tequila. Pues es que no ves que su presidente parece oso Pú. Y entonces, es como Oigan, bueno, también les vamos a contar este ejercicio que ha estado perfeccionando un investigador de inteligencia artificial sueco, se llama Hans Forsberg, y entrenó a unas urracas de su vecindario para cambiar basura por comida con la ayuda de un comedero inteligente. Poco a poco ya son más las aves que se acercan al comedor y cambian corcholatas por alimento. Hans ha estado transformando el comedor para que las aves puedan depositar otro tipo de basura. Y es que esta nota me llamó mucho la atención, le estaba comentando a Marlene Paco, porque en Vietnam ya ves que es clásico que los macacos se roben las cosas de los turistas. Pero ahora lo que están haciendo estos macacos es robándose solo lo que saben que van a poder cambiar de comida. Entonces, por ejemplo, si tú dejas tus llaves y el celular, saben que se tienen que robar el celular. O si dejas, no sé... una chamarra y una tableta, saben que se tienen que robar la tableta. ¿Por qué? Porque si no, cuando llegan con los lativos que ya se la saben, van a decir, chamarra no te debe comer. Bueno, ok, entonces toma. No sé qué es un celular, pero ahí está. Entonces son inteligentísimos. Los tienen entrenados. Pues ya se hicieron, son súper Pero eso está, la verdad no está padre ese entrenamiento para lograr esos fines. No es pero este de las urracas... Lo aprendieron ellos de forma natural. O sea, cada vez que se van integrando más a la sociedad, se vuelven más como nosotros. Qué triste. Pero en en el caso de las urracas, me parece muy interesante porque de una u otra manera pues están también cooperando para el tema de la contaminación, ¿no? Terminando con la contaminación. Ya tenemos un audio, ¿Qué vamos a escuchar? A las urracas. Corcholata, qué codos. Sí, qué codo. Sí. Pero bueno, otro tipo de basura. Ahí vimos corcholatas, pero también decía que otro tipo de basura. Yo me imagino que podrá ser que taparroscas, ¿no? Latas. Sí, porque ahí echan también la lata. Y bueno, si usted no se quiere comer algo en la cena en algún centro vacacional, déjelo afuera en el balcón del hotel y las urracas se van a comer absolutamente todo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quieres decir tú esta nota, Quique? ¿En redes sociales? ¿Cuál? Del señor. No, esta es otra tuya, ¿no? Bueno, es que es una historia muy conmovedora. Me pareció que esta situación han de estar viviendo bastantes mexicanos, porque en redes sociales se hizo viral la historia de don Antonio Pineda Duarte. Él es un hombre de 92 años que camina durante días bajo el sol para buscar a sus hijos que hace 11 años salieron en busca del sueño americano. El señor es de Guerrero y fue captado ya en la carretera de Huetamo-Churumuco, en Michoacán.
y don Antonio duerme donde lo agarra el cansancio, come lo que le da a la gente de comer, lleva días caminando, así como estamos viendo en las imágenes de Sol a Sol, esperando llegar a la frontera para ver si tiene algún informe de sus 2 hijos, que pues hace 11 años que no lo ve. Ojalá hubiera alguna fotografía o algo para hacerla viral y ojalá también en Estados Unidos los hijos puedan ubicar al papá y... A veces es terrible, ¿no? Porque a veces ni siquiera tienen los hijos a dónde comunicarse, no pueden regresar porque no saben, no tienen la certeza si van a poder volver a cruzar. Entonces la verdad es que... El nombre del señor, digo, si alguien lo conoce y si alguien pudiera tener información de los hijos, aquí está en el video, perdónenme. Don Antonio Pineda, ¿no? Antonio Pineda, sí. Don Antonio Pineda. Gracias. Bueno, ya. Suerte. Para servirle. 1 hora más de información. Vamos. Esto sucedió en Brasil. Una mujer embarazada se lanzó sobre su hijo de 4 años para protegerlo cuando 2 asaltantes armados irrumpieron en un restaurante de hamburguesas en Brasilia y dispararon en varias ocasiones. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de ellos apunta a los clientes con su pistola, mientras que el cómplice los despoja de sus celulares. Este video es verdaderamente incomprensible. En este video, unos policías esposan a una niña afroamericana de 9 años y la rocían con gas pimienta, esto en Rochester, en Nueva York. Suscitó ya una nueva ola de indignación ante los métodos utilizados por los uniformados. Los agentes acudieron a una llamada de emergencia por un problema entre una mujer y su hija de 9 años. Según la policía de Rochester, la niña amenazó con suicidarse. Eso fue suficiente para que los policías la sometieran de forma violenta. Los policías involucrados ya son investigados por abuso. Dicen que ella estaba sufriendo un colapso y entonces que la tuvieron que esposar y echarle gas pimienta. Oiga, si la preparación de estos policías norteamericanos no sirve para poder controlar a una niña de 9 años y le tienen que echar gas pimienta y la tienen que esposar, pues bueno, ya están peor que los de aquí de Tlaxcala. Otherwise, pepper spray's going in your eyeballs. Come on. I will get your dad. Otherwise, no, you said that you were going to pepper spray me. No, please, no, stop. Sit back. Oh, I got a bad one. Just spray her. No, I have just spray her at this point. Stop. Stop. Dear. Stop. I got her. I got her. Please, wipe my eye. Wipe my eye, please. Una locura de no creerse, ¿no? Y además todo con imbéciles estaban allá alrededor, ¿no? Ya no fueron 2 nada más, pero bueno. En Oaxaca, presuntamente, un policía del municipio de Jojocotlán disparó hacia un vehículo en el que viajaban 5 adolescentes que no atendieron la indicación de detener su trayectoria. Fueron 4 tiros y uno de ellos perforó el pulmón de uno de los ocupantes. Al joven lo reportan grave pero estable. 7 policías municipales y 8 estatales son investigados por la Procuraduría de Oaxaca para determinar su responsabilidad. Allí los quisieron revisar, al parecer no se dejaron los muchachos por la inconsciencia del alcohol, yo creo, ¿no? Y empezaron la persecución, se pasaron el retén y a la altura del puente desde la ruta 66 los empezaron a balacear. En otros temas, el gobierno de México analiza regular el funcionamiento de las redes sociales. Ayer, en la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que la Unidad de Normatividad de Medios realizará un estudio para saber si es viable tomar dicha decisión. Detalló que en caso de que se avance en la regulación del marco normativo en que operan las redes sociales, se garantizará en todo momento la libertad de expresión. Primero, defender la libertad de expresión en todo y en todos los sentidos. Segundo, también defender los derechos de tercero y la afectación que pudiera tener esta libertad de expresión respecto de los derechos de tercero, porque ningún derecho humano es absoluto. Todos los derechos humanos tienen restricciones. Allá al término de la conferencia vespertina sobre el COVID-19, el doctor López-Gatell, en lo que denominó una post nocturna, dio a Imagen Noticias una explicación sobre la vacuna rusa Sputnik V. Respondió a una serie de preguntas que se le hicieron la semana pasada sobre si había sesionado o no el Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS para avanzar en la eventual aprobación de las vacunas. Esto es lo que detalló el subsecretario.
El Comité de Moléculas Nuevas es un comité de COFEPRIS. No está integrado por personas trabajadoras de COFEPRIS, sino por personas expertas en distintos campos de la salud y específicamente de los medicamentos o sustancias o dispositivos que COFEPRIS evalúa. Habló de cómo le fue también el contacto en Argentina con los rusos para lograr traer a México la información de la vacuna Sputnik V. En la sesión que tuvimos con el presidente del Fondo Ruso de Inversión Directa y su equipo, estando en Argentina, que mandé un tuit el viernes 8 anunciando que la habíamos tenido, autorizaron que de manera informal, pudiera yo traer ese expediente. No es un expediente físico, es un expediente electrónico, pero dieron la autorización, dado que teníamos el respaldo de Argentina. Ese expediente, de manera informal, no es un elemento jurídicamente vinculante, lo puse a disposición de COFEPRIS. COFEPRIS sesiona internamente, es una entidad que tiene autonomía técnica de gestión, y lo puso a disposición del Comité de Moléculas Nuevas en una consulta informal, no tiene una validez jurídica. Cuando sesionó el comité, el 14, fue un jueves 14 de enero. Recordó también cuál fue la evaluación que hizo el Comité de Moléculas Nuevas en esa reunión del 14 de enero. ¿Qué dijo el Comité de Moléculas Nuevas? Que daba una recomendación favorable. Ahora, todo este procedimiento no tiene un carácter formal. Este año habrá elecciones federales y solo quedan 10 días para realizar algunos trámites relacionados con la credencial para votar. Ante esta situación, el Instituto Nacional Electoral decidió que la gente puede acudir a sus más de 800 módulos en todo el país sin realizar cita previa. Sin embargo, pues bueno, evidente, ¿no? Pues esto generó larguísimas filas, lo que representa un riesgo de contagio de la pandemia. La verdad es que no se entiende, ¿no?, al Instituto Nacional Electoral. Y este calvario también es el que vivieron algunas personas en los módulos del INE que se encuentran en la Ciudad de México. Qué pésimo trabajo está haciendo el INE, es una vergüenza verdaderamente lo que están haciendo aquí. Vean nomás el abotagamiento que tienen ya toda la calle. En el sistema y por teléfono es imposible que te puedan dar una cita. Entonces, qué lamentable que hoy en semáforo rojo se tenga que implementar esta medida así. Con esta pandemia, esto es absurdo. Nos están exponiendo a todos. Y ahora con la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder en territorio nacional? Le digo, de centro a sur, altas presiones, que son los cielos despejados. Las altas presiones usualmente favorecen que por la mañana y por la noche, que es donde las temperaturas están más bajitas, se sienta todavía más frío, una sensación térmica más fría, pues no hay nubosidad que mantenga el calor. Entonces, eso sí va a ser el contraste. Mañanas, noches frías, por la tarde vamos a tener condiciones templadas cálidas de centro a sur, incluso un poquito calurosas en el sureste. Bueno, pues en la frontera norte, desde Baja California prácticamente hasta Tamaulipas, incluyendo Sinaloa, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, nublados. Continuamos con nublados en lo que resta de esta semana y con un temporal lluvioso principalmente hacia el noroeste, es decir, Baja California y norte de Sonora. Se mantendrá en el noreste del país, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, vientos de 60 a 70 kilómetros por hora, y en la zona costera del centro occidente, principalmente en puntos de Sinaloa, los nublados generan hoy lluvias y vientos de 40 a 60. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Los capitalinos se despiertan en 6 grados centígrados, despertamos y vamos a una máxima de 24 grados, una mínima de 8 grados para el día de mañana. ¿Y qué cree? Una mínima de 10 grados para el día jueves, máximas de 26, mucho sol. Vamos a ver ahora en Guadalajara, Jalisco, a los tapatíos queridos, hermosos, chulos, buenos días. Ya espero que ya tenga su cafecito en la mano o esté en el proceso de hacerse uno. Máximas de 30 grados centígrados, mínimas de 8. Los cielos parcialmente nublados el día de hoy, más despejado a partir de mañana, y se queda despejado el jueves y el viernes, se lo adelanto. Monterrey, Nuevo León en la Sultana del Norte. Los regios chulos de mi corazón, vamos a máximas de 22 hoy y mínimas de 12, pero quiero que usted vea esto, de 22 a 35 grados centígrados en solamente 2 días. ¿Cómo es eso? Pues se fue un frente frío y entonces otra vez vuelve a la temperatura de siempre. Monterrey, 35 grados. ¿Qué tal por la tarde del jueves y una mínima de 17? En Zacatecas, si bien escuché, vamos a máximas de exactamente de 22 con mínimas de 6. Nos vamos a 7 grados centígrados para el miércoles.
4 grados Zacatecas, con un contraste bastante importante para el día jueves y máximas de 24, eso sí, con muchísimo sol. Mi queridísima Ashtal, vámonos contigo del otro lado del estudio, más información. Gracias, Amy Rox. En la ciudad alemana de Ulm, el gobierno local y una empresa comenzaron a instalar una especie de refugios móviles. Estos fueron diseñados para que las personas en situación de calle puedan pasar la noche ante las heladas nocturnas que se registran en el lugar. Los refugios móviles tardaron un poco en instalarse debido a la pandemia, pero mire usted, pensando en los demás, en el bienestar de todos, ahí tiene el gobierno alemán haciendo una buena obra. Hacemos una pausa, regresamos, más información está en Imagen Noticias. La compañía estadounidense Neuralink ha implantado un chip en el cerebro de un mono para que use un videojuego con la mente. Así lo reveló el polémico empresario Elon Musk. Dijo que su objetivo es ver si se puede conseguir que los monos jueguen mentalmente al Pong, unos contra otros, como parte de sus investigaciones para desarrollar una interfaz cerebro-dispositivo sin cables. Lo volvió a hacer el señor Musk. ¿Cómo ven? Tendremos más información, no se mueva. Estamos en Imagen Noticias. En la Ciudad de México, el gobierno local garantizó la seguridad para los usuarios en las líneas 1 y 3 del metro, luego de que ayer lunes fue el primer día en que ambas líneas brindaron servicio al mismo tiempo después del incendio ocurrido en el centro de control el pasado 9 de enero. Florencia Serranía, la directora del sistema de transporte, afirmó que la línea 2, la única que falta de reactivarse, comenzará a operar el próximo lunes. El Partido Verde en la Ciudad de México consideró que se requieren acciones más estrictas para garantizar la seguridad de los ciclistas que circulan por las calles de la capital del país. Mencionó que la bicicleta es un medio de transporte cada vez más utilizado. El Partido Verde destacó la necesidad de redoblar esfuerzos para que sean respetados los derechos de los ciclistas y los peatones y puedan desplazarse sin riesgo ante los automovilistas y operadores del transporte público. En un recorrido de Grupo Imagen por calles del centro histórico de la Ciudad de México, se constató que diversos comercios no esenciales, bueno, algunos esenciales como farmacias, algunas tiendas de conveniencia y restaurantes se encuentran abiertos, pero con limitante para su acceso. Los restaurantes instalaron mesas en la banqueta y atienden solo al 30% de su capacidad. Algunos negocios, a pesar de ser comercios no esenciales, como tiendas de ropa y joyerías, están abiertos al público. Fueron retirados los filtros para evitar el acceso peatonal. Sí, nos dieron permiso para sacar, pero como estamos viendo no hay nada, no se ha reactivado la economía porque está difícil la situación. Mientras no abran los demás comercios, pues nosotros nos va así nos va. Nos está yendo un poquito mal porque todavía no tenemos la audiencia que esperábamos. Lo de la Ciudad de México, dueños y trabajadores de gimnasios se manifestaron para exigir que les permitan abrir sus fuentes de trabajo. Consideran que tras permanecer cerrados durante meses, entonces ya necesitan trabajar, ya que el sector genera miles de empleos. Se comprometieron a aplicar los protocolos sanitarios que las autoridades sanitarias han indicado para evitar la propagación del virus. Queremos que nos dejen trabajar. Nosotros también tenemos, gastos, tenemos que pagar renta, luz, teléfono, agua, predial, y eso el gobierno no lo ve. Solo queremos trabajar, es lo que venimos aquí a protestar. ¡Paco Sea! ¡Buenos días! 7 de la mañana con 19 minutos. Morning, good morning a todos los que están amaneciendo con nosotros este día martes, Día de la Candelaria. Ya están listos con sus tamalitos. Bueno, pues hoy amanecemos en Tlaxcala, señores. Vean qué hermoso. Mira, Quique, Tlaxcala, un lugar lleno de tradiciones, y estamos mostrando, por supuesto, cómo sale el sol en este bonito estado de la República. Gracias a todos ustedes, mis tuiteros madrugadores, que nos envían sus fotografías a través de Twitter justamente. Vamos a compartirlas aquí en este espacio. El Parra nos manda esta imagen y nos dice: así amanece desde Bad Aibling, Alemania, Aibling. Ahí sí, discúlpame, el alemán no te lo manejo. Saludos, muchas gracias y besos hasta Alemania. ¿Cómo, verdad?
Me sé decir 3 números. 1, 2, 3. Ya acabé. Bueno, y ahora vamos a la siguiente imagen, es de Cano Barba. Gracias, Cano. Dice, amanece el mismo día a lo lunar o portal dimensional. Cara haciendo mueca en San José Iturbide, Antonio Ibarra. Muy bien, muchas gracias, Cano, por esta fotografía. Y los quiero invitar a todos a que nos envíen sus imágenes, como esta también de Antonio Ibarra, que dice, amanecer en poblado Charcos de Risa, Francisco y Madero, Concordia, Coahuila. Foto por Baigoy. Muchas gracias. Pues sí, por favor compartan con nosotros sus imágenes. Las suben en su Twitter, nos etiquetan @imágensea, #amanece y nos dicen en dónde está para poderlo compartir aquí con todo mundo, con todo México. Y le cuento, tras una serie de denuncias ciudadanas sobre las condiciones de maltrato en que vivía una perrita, autoridades consiguieron una orden de cateo y rescataron al animal ejemplar de raza boxer. El operativo se realizó en la colonia San Pedro el Chico, en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Se trata de la primera acción de este tipo luego de que el Congreso capitalino avalara modificaciones a la Ley de Protección a los Animales. Pues sí, señores, ya puede entrar la policía a su casa si ustedes están maltratando a un animal y quitárselo. Miren qué tristeza cómo estaba la pobre perrita. Pero bueno, buena noticia, ya avanzamos. Vamos ahora a un resumen de estados. En el Estado de México, a fin de no perder la tradición por el Día de la Candelaria y no poner en riesgo a la población para que salga a la calle, en Nezahualcóyotl se lleva a cabo la Feria Virtual del Tamal. Para prevenir contagios y ayudar a la economía del sector, 130 comerciantes ofrecen sus productos vía internet. En Fresnillo, Zacatecas, 5 personas fueron asesinadas durante la madrugada del domingo. La policía informó que se trató de 3 mujeres y 2 hombres que fueron sorprendidos por sujetos armados al interior de 2 automóviles. En Quintana Roo este fin de semana, un bote de lujo explotó frente a las costas de la isla, en Cancún. Según testigos, primero se escuchó una fuerte explosión y luego vino el incendio. Los tripulantes lograron pasar a otra embarcación que llegó para auxiliarlos. En la Ciudad de México, 6 presuntos asaltantes y extorsionadores vinculados a la Unión Tepito fueron detenidos ayer por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. La Secretaría de Salud aún no confirma que los 4 casos registrados en Jalisco corresponden a una variante mexicana del coronavirus. Así lo dijo el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López Riudaura. Agregó que los estudios continúan y que ya se descartó que los casos sean de las variantes detectadas en Sudáfrica o en Brasil. Y bueno, para hablar, por supuesto, de este tema y algunos más, le agradezco, por supuesto, al doctor Alejandro Macías, que ha estado con nosotros durante toda la pandemia, que tome este Zoom para Imagen Noticias. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Paco. Buenos días. Me da gusto estar con tu auditorio. Igualmente, muchísimas gracias. Oye, querido Alejandro, con peras y manzanas, como siempre nos lo explicas, ¿cómo se podría dar una variante mexicana del coronavirus? ¿Cómo opera esto de una variante en el virus? Sí, mira, casi en cada parte del mundo donde circula el virus tiene sus peculiaridades. Y este virus tiene una mutación que se había descrito solamente para las variantes de África, de Sudáfrica y de Brasil, que parece que le da una cierta facilidad mayor para reinfectar. Todavía no está claro eso. Son variantes como se ha descrito también para la variante de Inglaterra, del Reino Unido, que se dan de alguna manera de forma espontánea, que significa que el virus se está adaptando a la humanidad, porque surgen en distintos lugares del mundo las mismas mutaciones, surgen en distintos lugares del mundo con distintas características del virus. Entonces, estará por describirse si esta característica o esta mutante, esta cepa mutante, esta variante mutante es muy típica de México nada más, porque eso tendrá que hacer la secuenciación del virus entero. Alejandro, ¿puede haber el caso de que se dé tal cantidad de mutaciones del virus que ya la vacuna deje de ser efectiva? Teóricamente sí, sin embargo no ha ocurrido, O sea, la vacuna sigue siendo eficaz, inclusive contra las cepas mutantes o ya, en este caso ya más que cepas mutantes podría decirse variantes o inclusive cepas que ya se comportan diferente, no nada más mutan, sino ya se comportan diferente y puede ser que sean más resistentes a las vacunas. Pero las que están reportadas ahora, la de Inglaterra, la de Brasil, la de Sudáfrica y otras,
siguen siendo sensibles todavía a la vacuna, aunque parece que un poco menos sensibles. Ahora, en la medida de que se pueda dar la vacunación, ¿en esa medida precisamente se minimiza el riesgo de estas mutaciones? Por supuesto, es una carrera contra el destino, es una carrera contra la vacunación. Mientras más oportunidades tenga el virus de mutar, más oportunidades es de irse adaptando. Porque una cosa que también hay que comentar es que, por ejemplo, esta mutación que se encuentra en Jalisco, la encuentran porque la estuvieron buscando en la Universidad de Guadalajara intensamente. Puede ser que esté en otras partes de la República y que simple y sencillamente no nos hemos dado cuenta. Por eso es que es no solo ahora tan importante como siempre vacunar, ahora es más importante lograr tener lo antes posible ya la inmunidad, por lo menos parcialmente la inmunidad de rebaño, porque si no el virus está teniendo demasiada oportunidad para mutar. Oye, Alejandro, en el caso de la vacuna específicamente, estamos hablando de la vacuna de Pfizer, de la de AstraZeneca, de la de Moderna, etcétera. Tenemos una gran variedad de vacunas. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? ¿Es exactamente lo mismo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las personas que recibieron la primera dosis, pero que con este desabasto que ha habido en la vacuna de Pfizer por las modificaciones en su línea de producción no reciban la segunda dosis en los 21 días? ¿Qué pasa con todo esto? Sí, mira, Paco, la vacuna buena es la que te toca, ¿eh? O sea, no todos vamos a tener la vacuna que quisiéramos o la que más te gusta. No hay un solo fabricante del mundo que le pueda dar satisfacción a toda la demanda internacional. Entonces, las autoridades van a tener que disponer de vacunas de fabricantes diferentes. Y las vacunas, una vez que la autoridad regulatoria diga, ya se analizó, es buena y es segura, póntela, la que te toque. Ahora, hay de diversas características. Esta vacuna por ejemplo, las vacunas de Pfizer, la de Moderna, pues son buenas vacunas, sí, pero pueden dar una reacción alérgica grave y necesitan transportarse a menos 70 grados la de Pfizer. Entonces, se adaptarán para distintas condiciones. Por ejemplo, para México, para la cadena de frío que hay en México, son más adaptables, por ejemplo, la de AstraZeneca, la de CanSino y la de la Sputnik 5. Entonces, que por cierto, hoy sale, ya se publica en el Lancet, el estudio de fase 3 de Sputnik 5, el que se había estado solicitando para que la autoridad regulatoria pueda hacer ya su autorización emergente, si ellos determinan con esa información que es segura. Pero entonces, la vacuna buena es la que te toca. Y ponte, la verdad, porque en este caso la vacuna va a ser un privilegio. Claro. Se ha dicho por ahí que si la vacuna rusa, por ejemplo, que se compró por barata, no hay que decir que no es barata, es sustancialmente más cara que la vacuna de AstraZeneca. Entonces, la vacuna de Sputnik V sí se puede utilizar, o sea, es buena, ya salieron los estudios, porque hubo toda una polémica alrededor que incluso, pues bueno, ya tomó tintes políticos. Mira, sí es verdad que anticipadamente, y fue un error en Rusia, se le dio un registro en agosto 11 cuando ni siquiera estaba el estudio de fase 3. Entonces, ahora que sale el estudio de fase 3, pues un poco que hay quien le levanta la ceja, como yo he dicho, pero bueno, ya está el estudio de fase 3, confiemos en que la autoridad regulatoria va a hacer su trabajo, depende de la consejería, digamos, de un comité de nuevas moléculas, que es el que analiza de manera independiente. A ese no le puedes dar órdenes, es independiente. Claro. Que no le puedes dar órdenes, pero ese comité tiene que analizar la seguridad y eficacia, y si ellos determinan que aconsejan a la autoridad regulatoria que se le dé el registro, bueno, pues hay que confiar, y si te toca, ponte. Claro. En el caso del Lancet acaban de anunciar que es el 91% de eficacia. Creo que esto es bueno, ¿no? Es muy bueno. De hecho, si nos atenemos a eso, y eso es cierto, tiene una eficacia superior inclusive que la vacuna de AstraZeneca. Pues Alejandro Macías, como siempre, ha sido un gusto platicar contigo. Te agradezco mucho siempre tu disposición y tu generosidad. Gracias. Gracias, Paco. Cuídate. Buenos días. Alejandro Macías, infectólogo y, por supuesto, quien fue comisionado de la influenza en nuestro país. Vamos con Quique Villanueva. No, yo estoy de este lado, Quique, no de allá. Es que estoy, no, de acá. Me equivoco. Gracias, Paco. Donald Trump anunció que los abogados David Schrems y Bruce Leal Castor serán quienes dirigirán su defensa. Esto en el juicio político por instigar a la insurrección, al que será sometido a mediados de febrero en el Congreso. Así lo informó la oficina del presidente 45, la cual fue creada luego de que Trump dejó la presidencia el 20 de enero.
El mandatario estadounidense Joe Biden se reunió con un grupo de senadores republicanos que propusieron un paquete de ayuda para el coronavirus. Él y la vicepresidenta Kamala Harris escucharon el discurso de los republicanos a favor de un paquete que ayuda a el COVID aún más pequeño y más específico. Y es que Biden propuso 1.9 billones de dólares para luchar contra la pandemia. Fue un muy buen intercambio de opiniones. No diría que nos reunimos en un paquete esta noche. Nadie esperaba eso en una reunión de 2 horas, pero lo que sí acordamos es hacer un seguimiento y hablar más a nivel personal entre nosotros y con el presidente y la vicepresidenta sobre cómo podemos seguir trabajando juntos en este tema tan importante. Y ahora nos vamos a Israel, un país que ha tenido excelentes resultados con la vacunación, sobre todo porque son 9 millones de habitantes. Pero bueno, resulta que la vacunación contra el coronavirus muestra que la vacuna parece ser efectiva en reducir tanto las infecciones como los casos que requieren hospitalización. Israel, como le comentaba, tiene uno de los programas de vacunación más avanzados en el mundo debido a un acuerdo especial con la farmacéutica Pfizer, productora de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Y justo BioNTech y Pfizer anunciaron que suministrarán 75 millones de dosis adicionales de su vacuna contra el COVID-19 a los países de la Unión Europea. Será durante el segundo trimestre del 2021 tras optimizar sus procesos de producción. Así lo dio a conocer el director financiero de BioNTech a través de un comunicado luego del pleito que se aventó con la Unión Europea, en donde incluso habían amenazado que no saldría ninguna vacuna de Europa si no llegaba a un acuerdo. Y en otra información, regresamos de este lado del continente. Nos vamos a la ciudad de Nueva York, que declaró una emergencia ante las nevadas más intensas de la temporada que obligó a frenar la aplicación de vacunas. Autoridades ordenaron que los vehículos no esenciales salieran de la carretera desde las 6 de la mañana. Al menos 2.682 vuelos también fueron cancelados en Estados Unidos hasta este martes, así que tome precauciones. Y una más del señor Elon Musk. ¿A usted le gustaría ir al espacio pero no tiene dinero? Bueno, pues a lo mejor incluso se podría ganar gratis este viaje. SpaceX planea lanzar su primera misión de turismo espacial en el cuarto trimestre del 2021. Así lo reveló en un comunicado la compañía aeroespacial estadounidense del multimillonario Elon Musk. Agregó que a bordo estará Jared Isaacman, fundador y jefe de Shift40 Payments, quien donará los 3 asientos junto al suyo de la cápsula Dragon a individuos del público en general, cuya identidad será anunciada en las próximas semanas. ¿Qué les parece, Paco, Rodrigo? ¿Nos apuntamos para ese espacio en el SpaceX? Yo ahorita no ando viajando al espacio. Si no puedes viajar ni a la tienda de la esquina, ¿quién sigue al espacio? Si me dan la vacuna, aunque sea la Sputnik, sí me ando lanzando. Para ir viendo precisamente el programa espacial. Señor Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Paco, con mucho gusto de estar contigo. Igualmente. Pues bueno, finalmente este asunto de la pandemia ha sido una revolución en todos los sentidos de la vida, pero principalmente en la economía, en las finanzas de los países y en la economía de las casas, ¿no? Sí, la verdad es que si vemos los datos, no solo en México es la peor recesión desde 1932, en España desde la Guerra Civil, en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, así que sí, yo creo que esto lo vamos a recordar, Paco, espero, porque eso quiere decir que no van a pasar cosas peores hacia adelante, como el gran hito del año 2020. Ahí está precisamente, pues bueno, la caída impresionante que se da cuando se da el comienzo de la pandemia, caídas hasta de menos 40% en algunos mercados bursátiles, como puede ser el mexicano, el de Inglaterra, y después también los repuntes que empieza a haber cuando se ya plantea la posibilidad de la primera vacuna, ¿no? Y hay algo interesante, Paco, y es que si bien todos los datos, salvo China, son negativos, es interesante cómo se han despegado los mercados, digamos, de la realidad de la economía del día a día. Un poco lo que hemos observado últimamente con GameStop, es una de las manifestaciones últimas, pero de repente uno observa, por ejemplo, a las empresas de tecnología, los Amazon, los Google, Facebook, etcétera, que por obvias razones les ha ido bien en medio de esta enorme crisis económica, pero realmente los mercados a veces parecen desconectados de la realidad, ¿no? Claro. Y creo que eso lo refleja. Por ejemplo, la economía de Estados Unidos, que se cayó 3.5%, pues el Dow Jones, que es el principal indicador, 7.1% arriba, ¿no? Y te habla justo de esta situación de desconexión, sobre todo entre Wall Street y la calle. Ahora, también hay que tener en cuenta que la economía de Estados Unidos y Dow Jones tiene que ver ya con 4 millones de vacunas aplicadas, lo que habla también de un aparato eficiente de la
aplicación de las vacunas. Obviamente en China, pues una superación de la pandemia desde hace un poco de tiempo y obviamente Japón, que ha tenido también una gestión muy exitosa. Aquí vemos pues países que no hemos tenido una gestión exitosa de la pandemia, ¿no? Sí, totalmente. Y además, en el caso de México, pues un mercado mucho menos profundo, que es uno de los retos fuertes que tiene el sector bursátil mexicano, que hay pocos jugadores, digamos, en términos de los inversionistas. Ahora, muchas personas han perdido también su empleo, ¿no? Han visto también una disminución en sus ingresos y también las tasas de desempeño que han aumentado en las principales economías del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, la proporción de personas que se quedaron sin empleo fue del doble, al pasar del 3.7% al 8.9%. Esto también es uno de los grandes problemas, porque esto no pega nada más en la economía del propio país, sino también pega en la de casa, ¿no? Sí, en el caso de Estados Unidos, pues es todo un récord. Creo que desde 1946 no tenía una tasa de desempleo tan alta. Y hay que también entender, mi querido Paco, que en el caso de México, pues se ve el 3.6 y uno diría, 4.7 no está tan mal. Pero claro, aquí medimos, y está bien, digamos, va con los estándares internacionales, ocupación. Es decir, si alguien hoy, precisamente día de los tamales, tiene un puesto de tamales y le preguntan, oiga, ¿usted trabaja? Sí. Claro. Y sales, sales que si trabajas. Incluso también, no solo eso, ¿no? Si tienes la intención de buscar empleo ese día, sales como una persona empleada. Como una persona empleada. Pero bueno. Entonces, bueno, pues eso hay que considerarlo porque si no dirías, oye, México está mejor, casi igual que Alemania, ¿no? Aquí tienes una tasa verdaderamente muy específica porque finalmente tienes un seguro de desempleo. Exactamente. Y los que lo están cobrando, pues evidentemente, si tú no tienes empleo, de tarugo no vas a que te dé dinero el gobierno, ¿no? Entonces, tienes ahí datos verdaderamente muy específicos. Sí, mucho más veraces, digamos, que los que México, que no es que no sean veraces porque no se miden bien, sino pues miden a todo el mundo, formal o informal, pues ahí está contemplado. Así es. Bueno, también la mayoría de los países están en recesión. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial se contrajo un 4.4% en el 2020. Es la peor caída desde la Gran Depresión, ¿no? Básicamente sí. Y ahí se está viendo los países, ¿no? Destacaría el caso de China, que es la segunda mayor economía del planeta. Se estima que para el año 2028 pueda rebasar a Estados Unidos como la mayor potencia económica. Claro, hay una enorme diferencia, el PIB per cápita, porque son más o menos 1.300 millones de chinos, acercándose a los 1.400, versus Estados Unidos, que tiene cerca de 300 millones de habitantes, y bueno, pues esa es una enorme diferencia. Pero claramente China, la contención que logró en Wuhan en los primeros meses, ya para marzo, abril, China lo tenía bastante contenido, a diferencia de los otros países, y particularmente Estados Unidos, que siendo la mayor economía del planeta, ha hecho un pésimo trabajo, ¿no? Primer lugar en muertes, es realmente fuera de, digamos... De toda proporción. De toda proporción, ¿no? Ahora, sobre todo Canadá por lo que también ha tenido un problema grave, ¿no? En esta situación sí. del crecimiento del Producto Interno Bruto, y ha tenido que tomar medidas muy dolorosas. Sin duda, muy dolorosas. Y esto que además, bueno, pues recientemente acaba de denunciar Trudeau en términos de esto que estamos viendo, ¿no? Los vuelos y la cancelación de vuelos. Esto es verdaderamente una tragedia a nivel mundial y es algo que desde el 11 de septiembre de verdad no había cambiado tanto la aviación a nivel mundial, que fue, pues bueno, el primer gran ataque a la industria de la aviación. Hoy tenemos este segundo que quizá es todavía más poderoso. Sí, porque además fue más continuo, ¿no? El 11 de septiembre quizás se cerró durante 2-3 días y se reactivó rápidamente. Y hoy por hoy el sector aéreo, pues lo vemos muy lastimado. Las cifras de México te hablan de una caída de 50% en el tráfico de pasajeros. Se habla de la Organización Internacional del Turismo, más de 100 millones de personas que no viajaron. Tú, yo, mucha gente que normalmente viajábamos más, pues el 2020 lo hicimos bastante menos. Ahora te voy a decir una cosa, para que la gente vaya más o menos normando su criterio o documentando su pesimismo, como diríamos si vais. Antes estábamos hablando del gran aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que si era grande, que si era chico. Ahora el aeropuerto ni siquiera presenta saturación. El problema es que ya no tienen, porque ha tenido que haber recortes muy importantes, operarios para las plataformas, por ejemplo, ¿no? Para los famosos gusanos, como les llaman. Ya no tienes la saturación del aeropuerto, ahora lo que no tienes son trabajadores que los puedan operar, y ahora ese es el problema operativo que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y que además de todo, en la situación actual, ni siquiera necesitaríamos uno nuevo, ni chico, ni grande, ni regular. Como estamos, estaríamos bien en esa situación, ¿no? Salvo que está un poco lastimado, digamos, si no ve la T2. Sí, hay que ponerle un poquito de polish y un poquito de desodorante. Nos hicieron caso, porque ya hay grandes de estos difusores de desodorante. Bueno, estos son la caída de los compradores, la afluencia de clientes en la segunda quincena de enero a las tiendas al detalle, ¿no? Sí, que eso es otro de los fenómenos. Mucha gente se fue al comercio electrónico naturalmente porque todavía hay un riesgo importante de COVID.
que ya platicabas ahora con el doctor Macías, pero sobre todo ver la transformación, ¿no? Por ejemplo, países como Alemania que han hecho confinamientos más duros, o Reino Unido que ya lleva 3. O sea, esto es impresionante. Es 97%. Esto quiere decir que prácticamente toda la economía está cerrada en locales. Y esto sí es un antes y un después, ¿no? Y algo interesante, Paco, es que Alemania, Francia, son países que tienen pequeñas tiendas. Es decir, si bien, por ejemplo, en Francia hay Carrefour, que es grande, no hay Walmarts como si hay en México, ni tantos tiendas de supermercado. Esto es muy importante. Esta es la cifra de Francia, ¿no? De Francia 65 y México 64. Finalmente ahí estás hablando, como tú bien dices, incluso si estás en París, de algunas tiendas en donde te venden leche, en donde te venden fruta, en donde te venden verduras, porque es un poco menos habitual ir a un gran supermercado. Sí, no hay tantos y sobre todo la densificación, por ejemplo, de Alemania, incluso los han prohibido. Tú estás en Berlín y no encuentras un gran supermercado en medio de la ciudad, a diferencia, por ejemplo, de México o Estados Unidos, y eso marca una diferencia porque pues, le pega más a la economía de muchos pequeños tenderos, o sea, digamos, los changarros que tenemos aquí, allá también hay muchos, obviamente un poco más grandes y prósperos, pero pues le está pegando durísimo. Sí, es la economía de barrio, ¿no? Los restaurantes de barrio, es una economía que está totalmente basada en el barrio, en donde tú sales, en donde a lo mejor vas a consumir un café con el señor del café de la esquina, después compras un poco de la comida para ese día, es todavía esa economía de barriada, ¿no? Ahora, las farmacéuticas, siempre hay un ganador y un perdedor en este tipo de cosas, ¿no? Sí, y ¿sabes qué hoy reportó Pfizer? Ahí estamos viendo el precio de su acción. Negativo, no le fue tan bien a Pfizer, y es que luego hay muchos mitos, ¿no? Porque bien, Moderna, por ejemplo, pues es una empresa pequeña, si la comparas con Pfizer, que es la mayor farmacéutica del planeta, pero resulta que, digamos, no es tan sencillo. Muchas de estas compañías, te acordarás de este programa Warp Speed que impulsó a Estados Unidos, así fue un acierto ya dentro de la administración Trump, en donde dijeron, para ayudarles a correr riesgos y tengamos vacunas, pues vamos a darles miles de millones de dólares a cada una para garantizar que esto pudiese ocurrir. Esto ha sido verdaderamente muy sintomático, porque finalmente Pfizer no ha tenido ningún crecimiento, no obstante que fue la primera vacuna que ha salido y que se está utilizando, que se está poniendo, pero también hay que recordar que a lo mejor cuando iba a subir, tuvieron que reconstruir su línea de producción para que pudieran tener una mayor producción de vacunas. El mismo caso también de AstraZeneca, no ha tenido tampoco un crecimiento muy importante. Y agregaría otro tema, mi querido Paco, y es un fenómeno que estamos viendo y que también le pega, por ejemplo, a los hospitales, y es que mucha gente dejó de atenderse. He platicado con otras farmacéuticas, por ejemplo, Novartis, y resulta que otros tratamientos que vendían, como Pfizer, que es muy grande y tiene un portafolio muy extenso, pues resulta que muchos no se fueron a atender al doctor porque uno no quiere ir al doctor en tiempos de COVID, contagio, y entonces empezaron a vender menos medicinas, y una más concentrada en nueva generación de medicinas como es Moderna, pues evidentemente le fue muy bien, pero por eso es contraintuitivo lo que estamos viendo, por ejemplo, con Pfizer, AstraZeneca y las demás grandes farmacéuticas, que no necesariamente les ha ido tan bien porque otras áreas de su portafolio se han frenado. Ahora, también hay que tomar en cuenta que estas son empresas que tienen un largo, o sea, pueden seguir verdaderamente viendo cómo van sus números, y quizá este impacto se va a dar en unos 3-4 años, ¿no? Exactamente, y además también recordar el tema de la innovación, ¿no? Son compañías que por medicamento llegan a invertir hasta $1,000 millones. Para dimensionar eso, hay compañías enteras, me parece que el valor de capitalización de mercado, por ejemplo, de un Aeroméxico en este momento, pues más o menos en un medicamento pueden invertir 3 aerolíneas bandera mexicanas, ¿no? Y el valor de recuperación es en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Ahora, aquí la verdad es que yo no entiendo cómo se ha contraído la economía de Venezuela un 30% cuando tienen las goticas milagrosas. No, y debería de ser ya un asunto a nivel mundial. O el dióxido de cloro, esta cosa, la verdad, patrañesca. Y sobre todo Venezuela, bueno, pues que la verdad es que Venezuela me sorprende que no haya caído más, porque estás hablando de una base de comparación en donde viene cayendo a tasas de doble dígito, pero otros países, por ejemplo México, sí es de llamar la atención, 8.5. Gracias a Estados Unidos, mi Paco, no caímos más, porque te acuerdas que los pronósticos hablaban de 12, luego bajó a 10, luego 9. Y creo que mucho tiene que ver, por supuesto, con la recuperación del mercado norteamericano, con la industria manufacturera y otra vez con la reactivación de la industria automotriz, ¿no? Sin duda. Y uno ve las exportaciones, por ejemplo, y ya en la segunda mitad del año, pues estuvieron creciendo a un buen ritmo, y por ejemplo países como la Argentina pues también la han pasado bastante mal, y su base de comparación es todavía peor que la de México. Aquí este es muy interesante, cómo nos vamos a recuperar, cómo van a ir caminando las cosas en las economías. La India, pues bueno, también tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Hay que tomar en cuenta una base poblacional gigantesca como la India, como la China, que son dos cosas muy distintas a cuando estás hablando de 126, 127 millones o 300 y cacho millones de habitantes. Son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas, y sobre todo, por ejemplo, en
en el caso de China, pues es una economía más centralizada, mucho más planificada. Xi Jinping decide en buena medida hacia dónde se mueven. En el caso de India, pues es interesante porque, como dices, son muchos países dentro de un solo país. Nada más en India hablan 30 idiomas, ¿no? Y no hay un idioma, o sea, tú puedes estar en la India y entre ellos no se entienden. Sí. Es un país enorme. Y otras economías, por ejemplo, la de Estados Unidos, como ya dices, que gracias a que ganó Biden, el FMI aumentó las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos y eso ayuda en México. Cuando Gita Gopinath, la economista en jefe del FMI, explicaba a México, decía, bueno, pues gracias a Estados Unidos básicamente. Me llama la atención también el caso de España, 5.9% de proyección, cuando también hay que tomar en cuenta que la economía española es muy dependiente del turismo. Hay que ver también cómo van a dar esa reactivación con cuidado, ¿no? Y además, pues bueno, atrayendo verdaderamente a los turistas que se sientan seguros cuando no es que estemos en una situación maravillosa, ¿no? Y creo que a España le ayuda a la base de comparación, que cayó 11% más que México, hizo 8.5%. Y la otra, Europa, que tiene una enorme cantidad de fondos. El año pasado se aprobaron para Italia, para España, etcétera, que eso no tiene México, por ejemplo, en donde súbitamente Europa te dice, oye, ahí te van más de 100,000 millones de euros para que reactives a tu economía. Ya soñaríamos, obviamente, que a México llegara, digamos, la región Norteamérica, pensando en la suerte de Europa, y nos diera un... Aunque sea 1.500 millones, ya deja tú 100,000. Ay, lo que sea su voluntad, pero... Y gracias, digo, finalmente nos ayuda a Estados Unidos, ¿no? Sí, sin duda. Gracias, señor Rodrigo Pacheco, te lo agradezco mucho, siempre un gusto. Por supuesto, vamos a las redes sociales. Marlene Stahl. Redes sociales, así es, y es justamente nuestra pregunta del día. ¿Usted cree que las redes sociales deberían tener una regulación por parte de los gobiernos como lo está planeando el gobierno mexicano? Pues, ¿qué dicen en esta mañana quienes han participado en nuestras redes sociales? Aquí está, 11% sí cree que debería regularse, 89% restante cree que no. @imagen_sea, les recuerdo, son nuestras redes sociales. Ahí nos puede seguir, puede opinar, puede compartir contenido, lo que sea. Forme parte de esta comunidad aquí a través de @imagen_sea. Y le cuento, en Turquía fue presentado el primer autobús eléctrico sin conductor. Como ve, el vehículo mide una longitud de... Sí, perdón, mi prompter. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Tiene una capacidad para 50 pasajeros. El presidente del país dijo que el vehículo era parte de los pasos iniciales para la energía limpia. Pues sin duda un gran paso, aunque no sé, usted estaría muy seguro subiéndose a un autobús sin conductor. Platique con nosotros. Vamos contigo, mi querido Robert. Y una semana más recordando a las figuras de los Juegos Olímpicos. En esta ocasión, Soraya Jiménez, la mujer más fuerte de México. ¿Se acuerda usted el día en que Soraya llegó al Olimpo? Nació el 5 de agosto de 1977 en Naucalpan, Estado de México. Tuvo una hermana gemela de nombre Magali e inició en los deportes desde temprana edad. Básquetbol, bádminton y natación fueron las disciplinas que empezó a practicar hasta los 11 años que descubrió la halterofilia. El talento era notable, ya destacaba a nivel nacional y a los 16 años logró un tercer lugar en la Copa Norseca de Colorado Springs, Estados Unidos, al levantar 120 kilogramos totales. La cima de un podio no tardó en llegar. En 1996 conquistó el oro en el torneo internacional Simón Bolívar en Carúpano, Venezuela, donde levantó un total de 170 kilos, un récord mexicano. A nivel continental también obtuvo buenos resultados. Conquistó la Olimpiada Juvenil, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1998. Obtuvo plata en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en Canadá en 1999. Logró su clasificación para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, justo 3 años después de que permitieran a las mujeres participar en la disciplina de halterofilia. El día más glorioso en su carrera ocurrió el 18 de septiembre del 2000. En el último levantamiento, Soraya logró acumular un total de 222.5 kilogramos, medalla de oro para México. Se convirtió en la primera mujer en la historia en obtener oro para México, primera presea dorada desde Los Ángeles 1984. Tristemente perdió la vida el 28 de marzo de 2013 a los 35 años, por un infarto agudo al miocardio. Pero la mujer más fuerte de México siempre será recordada. Pues bueno, hoy es el día de la Candelaria, día de pagar los tamales y le salió el niño en la rosca en el centro histórico de la Ciudad de México. La gente también aprovechó la tradición de vestir al niño Dios con el tema del momento, la pandemia sin duda. ¿El niño COVID cuál es?
¿El que está todo de blanco? De blanco, sí. Trae cubrebocas con la careta integrada. ¿Y usted cree que vaya a ser milagroso el niño COVID ahora? Pues estamos encomendando a Dios de que pare toda esa enfermedad. ¿Es el más vendido? Ahorita sí. Pero es como... Por la pandemia. ¿Se vende más que el niño taquero? Sí. Lo más comercial es el niño doctor, el chef, guachicolero, estilista, mesero y COVID. A ver, este es el niño guachicolero. Guachicolero. ¿Y el niño COVID acá? Arriba. Niño mesero, estilista. Ellos son, como son modelos nuevos, son los que están pidiendo más. ¿Y quién cree que gane, el guachicolero o el COVID? Pues yo creo que el COVID. Si se topan así en la calle y se dan un tiro. No, porque son santos. Eso. Somos únicos, pero bueno, y ahora es momento de hacer contacto con mi compañero Atalo Mata, que ya está en la tamaliza. Lord Tamales. Buenos días, Atalo. Oye, Paco, buenos días. Así como lo presentaste, hasta hambre me dio. Mira, te voy a dar una recordadita hoy que es 2 de febrero, Día de la Candelaria, para que pagues los tamales debido a esta tradición que conocemos, esta tradición católico-cristiana, que de acuerdo a los niños Dios que te salieron en la rosca de Reyes, pues entonces ahora puedes pagar los tamales. Estamos aquí en Fray Servando Teresa de Mier, unos tamales muy conocidos, nada más para que la gente se dé cuenta y se le antojen de una vez los tamales. Hay como 20, sin mentirte, como 20 tambos, ollas de tamales. Muy buenos días, Jesús Hernández de los Tamalitos de Balbuena, ¿verdad? Para servirles, bienvenidos. Y aquí mostrando los sabores que tenemos para el día de hoy para toda la clientela. A ver, algunos de los sabores que tienen, ¿cuáles son? Tenemos de rajas, tenemos de chipilín, tenemos de hallaca, tenemos dulces de arroz con leche, navideño, que es el de frutos secos, ciruelas y pasas, tenemos de flan horneado, tenemos de cajeta, morita, bueno, casi más de 40 sabores diferentes a elegir. Podemos irlos viendo a ver qué tal, ya parece ser que ya están echando el vaporcito, ¿verdad? Que se vaya abriendo el apetito. Ajá. Aquí, por ejemplo, tenemos de rajas. Aquí ya listos para ser servidos. Tenemos aquí de morita. Aquí, lo pueden ver. Y así todas nuestras vaporeras pues están listos ya para ser servidos. Aquí tenemos también de verde en pollo, también tenemos esta es hoja de maíz y también tenemos en hoja de plátano. ¿Cuáles son de los que más se venden? Pues por lo general buscan los tradicionales, que son los de pollo en salsa verde, pero también nos buscan el oaxaqueño. Y pues también los que piden mucho, sobre todo los niños, son los de gansito, Carlos V, que son los preferidos de los niños. ¿Qué precios manejan, Jesús? En hoja de maíz 23 pesos y en hoja de plátano 25 pesos. Nuestros atoles en 44 pesos. Muy bien, muchas gracias. Para servirles, bienvenidos. Mucho éxito. Paco, nada más te voy a mostrar para que veas la demanda que hay de la fila. Le pedimos a Gerardo Juárez que venga por este lado, por favor. Pues se antojan de los sabores que ni te imaginas, ¿eh? Frijoles con queso, champiñones con queso, rajas con queso, cochinita pibil, morita con puerco. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde qué hora estás aquí, amigo? Desde las 7. Desde las 7 de la mañana. ¿Y no te has cansado? No, tengo frío. Oye, No. ¿Vale la pena? ¿Ya has probado estos tamales? Sí, son buenos, son muy ricos. ¿Cuál te gusta más? Me gusta más el de verdolagas con salsa verde. Muchas gracias. Hay quien hasta se trajo el banquito, ¿verdad? De una vez. Ya. ¿Y qué tal están estos tamales? Muy ricos, muy deliciosos, la verdad es que sí los recomiendo. ¿Le salió niño Dios a usted? Sí. ¿Hay que pagarlo? También. ¿Cuánto se va a llevar? ¿Cuántos tiene así pensado? Como 15 tamales. ¿Y cuánto calcula gastarse más o menos? Pues como unos 300 pesos, 400, no sé. Bueno, muchas gracias, ahí le encargamos los nuestros también. Vamos por este lado para que veas, Paco, mira nada más la fila de personas. Ya hicimos más o menos el conteo, son casi 60 personas las que están formadas aquí, dan la vuelta. Esto es aquí en Fray Servando, te repito, los tamalitos de Balbuena, también de rajas con queso, mole con pollo, gansito, Carlos V, manzana, cajeta con nuez, pasitas, piña, bueno, hay de todo. Así que, pues la gente que obviamente deba los tamales, que quiera disfrutar unos buenos tamales, puede venir aquí a este lugar. Hay bastantes, muchísimos sabores, muchos vaporeras, incluso para escoger, pueden venir y ya nada más, pues les faltaría el atole para acompañar esos tamalitos. Paco. Pues ya nos dejaste a todos aquí, pues tirando la baba, mi querido Atalo, y además han de estar muy buenos porque la fila está impresionante. Sí, aquí lo que nos platican es que normalmente sí tienen mucha gente, pero hoy como es 2 de febrero, pues se ve
una gran demanda de personas que quieren obviamente buscar el buen sabor. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Valen la pena estos tamales? Sí, mucho. ¿Cuánto se va a llevar? 15. 15 tamales. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Paco, pues así las cosas. Hay gente que incluso preguntamos por ahí, hay quien lleva hasta de 30 hasta 40 tamales. No sabemos igual si para vender, pero sí hay que disfrutarlos en casa. Ahora que se está en casa por lo de la pandemia, pues hay que disfrutarlos con un buen tamalito. Además se ve que todos son de dieta, ¿no? Porque vienen todos del gimnasio o si no después ya con los carbohidratos pues ya pueden hacer más ejercicio. No, pues si no ya de aquí uno se va al gimnasio a quemar la grasa, ¿no? Pues eso es lo importante, hay que hacerlo, hay que aprovecharlo después de los tamales, pues a sudar toda la caloría. O se van al gimnasio o los meten al bote. Gracias, me quedo al bote de los tamales, digo. Gracias, Atalo. Hasta luego, pues hay que lo saque un abogado, ¿no? Bueno, y en la conferencia mañana de este martes se habló de las diversas compras de vacunas en contra del COVID-19. El canciller Marcelo Ebrard mencionó cifras de las dosis adquiridas a los laboratorios internacionales. En COVAX, México apartó 51.5 millones de dosis en tiempo y forma y pagó el anticipo. En CanSino, 35 millones de dosis se apartaron y para el periodo inmediato tenemos 8 millones de dosis, febrero y marzo, que se envasarían en nuestro país. AstraZeneca precompró 77.4 millones de dosis y ya recibimos 2 embarques con la sustancia activa para 12 millones de dosis que se tienen que envasar en México. Estos son procesos que no se pueden hacer tan rápido. Debo decirles que es un proceso que ya lleva varios meses, pero lo que sí me importa comentarles es que vamos en tiempo y forma. Pues señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, por supuesto. Nos escuchamos a la 1 de la tarde, la segunda imagen informativa. Mañana 5:49 de la mañana aquí. Gracias. Adiós. Como somos fits, vamos.